pruebas, pero acá en Córdoba está muy complicado. Sí. Estamos, y en Villa María, donde yo vivo, estamos en casi fase 1. No me digas. Sí, está bravísimo. Incluso yo también, acá en casa, tengo una hija que está en su habitación y yo circulo por otro lado porque ha tenido contacto directo con una compañera, aunque ella está protegida, ¿no? Pero no. O sea que, Ok. Bueno, gracias. ¿Me ayudan por favor a ver si estamos, a confirmar si estamos en Facebook? Tal vez, por favor, ¿me pueden ayudar por ahí? ¿Quiénes están? Buenas Ya noches. le veo. ¿Sí estamos? ¿Me ayudan por favor? No, todavía no hay transmisión en Facebook. Déjame. Refresh. Ah, sí, ahora sí. Sí está transmitiendo, a mí Sí me está. sale. Ujú. Sí, sí, sí está. Ok, entonces empezamos la grabación y esto se empieza a transmitir ya. Y en honor a tiempo, buenas noches, estimados colegas, bienvenidos. Ustedes me dirán si deseamos empezar o damos unos minutitos como siempre. Con todos y todas. Hola. Hola. Ah, Giovanna. Hola, Giovanna. Hola, Ale. ¿Cómo anda, Virgi? Bien, ¿vos? Hola, doctora, buenas Acá tardes. andamos en la plena lucha con la pandemia. Estamos iguales. Acá en Está San Nicolás Giovanna. está terrible, terrible. Buenas tardes. Es la primera vez que tengo miedo. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Y Rosario era un ejemplo. Rosario era un ejemplo porque no había apenas 2 muertos y pocos contagiados. Bueno, me daba un gusto estar indicando a todo el mundo, miren, es que en Rosario no hay. Y después, ¡boom! Fue terrible. Sí, explotó todo, en todos los lugares. Acá también, en San Nicolás, un desastre. También. Sí, sí, mucha gente por día están muriendo. Tremendo. Qué tristeza, ¿no? Saludando a todos. Hola Y acá Virginia, también, hola Wilson, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de verles. Igualmente. A la distancia, por lo menos nos vemos. Por lo menos nos vemos. Saludos Sole, saludos Ale. Hola, Alex. Qué gusto Hola. verte. Acá Clever saluda por el chat. Hola, Clever, ¿cómo estás? Genial, hola Claire, ¿qué tal? Hola Virginia, hola con todos, buenas tardes. Michelle también está saludando por el Hola chat. Michelle. Víctor, bueno, todos, mucha gente del fin de semana. Sí, creo que no nos cansamos. Ya estaba otra vez, merece Catherine. un repito. Tienes nuevos fans, Virginia. Sí. Tenemos a gente de Bolivia, gente de Ecuador, gente de Colombia, bueno, Argentina, De Brasil, José Amaro de Brasil. Bien. Ok. Vamos por ahí a esperar unos minutitos y creo que estamos ya por empezar. Montería, Colombia. Sí, desde Colombia, bienvenidos. Sí. Estoy un poco admitiendo lo que es el ingreso, me van a disculpar unos minutos ahí, pero estamos por empezar, ¿ok?
Sí. Jesús, ¿cómo estás? Jesús de Colombia, que siempre nos acompaña. Ok, creo que estamos, les recordamos que estamos pasando esto por Facebook en vivo, ok, Facebook Streaming. Y bueno, en honor al tiempo creo que podemos empezar. Estimados amigos, amigas, colegas investigadores, muy buenas noches. El Club de Investigadores les da nuevamente la bienvenida a este su espacio. Queridos amigos, amigas, como sociedad vivimos en tiempos complejos, tiempos difíciles y en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. El coronavirus está demostrando que la vulnerabilidad o moralidad humana no son democráticas, sino que dependen del estatus social. Y lastimosamente la muerte no es democrática, nos dice Chulhan en este 2020. En el ámbito educativo hemos dado un gran salto de la presencialidad a esto, a la virtualidad. Y obviamente esto genera inestabilidad, nervios, incertidumbre, caos, una gama muy amplia de cambios. Vivimos tiempos de cambios y los cambios generan crisis, nos dice Serres en el 2013. Pero para cada crisis se debe buscar una oportunidad, dice también la sabiduría asiática. Edgar Morin, sociólogo, el 12 de marzo del 2020 escribió y nos dice que el virus está trayendo una nueva crisis planetaria a la crisis planetaria de la humanidad en la era de la globalización y revela una vez más nuestra interdependencia. La respuesta puede ser de solidaridad y una respuesta planetaria. El día de ayer asistí a una conferencia donde el doctor Jorge Torres Santomé nos decía que la formación integral es necesaria. No pensemos en dinero, sino en formar gente con calidad humana. En estos tiempos no hay espíritu colaborativo, nos están convirtiendo en seres individualistas, decía el doctor Jorge Torres Santomé. Y todos debemos aprender de todos. Al final todos somos aprendices, nos dice Freire. Por lo cual se necesita espacios para repensar, analizar, debatir, socializar, en cierta manera, el cómo venimos realizando nuestra praxis educativa. En el contexto actual existe una esencia de procesos recursivos y dialógicos en la formación docente, caracterizado por grandes acontecimientos locales, sociales, políticos, culturales y, lo más importante, epistemológicos. Todo esto genera la necesidad de un debate sobre la construcción de otras vías de mejoramiento, tal cual nos habla la doctora Virginia Gonfiantini en su libro El Kairos Educativo, resignificar la formación docente desde la práctica del formador. Y nos hace también la cordial invitación a visionar que otra educación es posible. Estimada Virginia, muchas gracias por aceptar la invitación. Te damos un Dios te pague, como decimos en nuestro país, en Ecuador. Y cedo el paso a mi colega Soledad Parra, quien hará la presentación de la doctora Virginia Gonfiantini, una amiga de la academia. Soledad. Y qué amiga. Bueno, Virginia Gonfiantini es doctora en pensamiento complejo. Sol está sin audio. Perdón. Ahí estamos, Sol. Ahí. Alguien me silenció porque yo sí me puse audio. Bueno, les decía que Virginia es doctora en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin de México y por la Universidad de California. Diplomada en transformación educativa por la misma universidad. Además, es magíster en educación, con mención en gestión, evaluación y acreditación por la Universidad del Salvador, Rosario, Argentina. Cientista de la educación por la misma universidad. En la actualidad se desempeña como docente de doctorado, maestría y tutora de tesis de posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
Es docente, investigadora y profesora titular de tiempo completo en Multiversidad Mundo Real El Cormorán en México. Es además docente titular de diversos seminarios de la carrera de postítulos de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora del área de las instituciones 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación en la misma universidad. Profesora titular de las cátedras de Sociología y Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial en el Instituto Superior de Profesorado San Miguel en Arroyo Seco. Profesora titular de las cátedras de Filosofía de la Educación, Conocimiento y Educación en el Instituto Superior de Profesorado en Verbo Encarnado en Rosario. La doctora Gonfientini es autora de diversos artículos sobre la problemática de la educación y epistemología compleja en revistas internacionales. Ha publicado varios libros y capítulos de libros en Bolivia y México. Es revisora además en diversas revistas internacionales de España y Ecuador. Es disertante en congresos nacionales e internacionales sobre la problemática de la educación y epistemología compleja. Y bueno, además mi directora de tesis. Bienvenidos todos. Virginia, gracias por tu generosidad infinita. Y bueno, somos todos tuyos. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sole, muchas gracias, Wilson, muchas gracias a todos los que están escuchando y se unieron a esta transmisión desde Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Veo que también está mi director del Instituto de Arroyo Seco, Osvaldo Zampini, está el Poli Laborde, un amigo que es el que me edita todos los libros. Y bueno, hay muchos alumnos también, la mayoría. Vamos a hablar sobre el Kairos educativo. El Kairos educativo, aunque hace bastante que lo estamos charlando, es un texto, en realidad es un dispositivo didáctico, curricular y pedagógico que se empieza a gestar en el año 2012, o sea que ya tiene sus buenos años, que nace en el 2013 y que se transforma en libro gracias a labor de editores en el año 2016. Ya tenemos 5 reimpresiones del texto, un segundo texto que se llama Complejidad, Ética y Educación, por la misma editorial, y un tercer texto que va a terminar la trilogía sobre epistemología compleja, educación y tiempo, que va a salir gracias al Poli Laborde en enero. ¿Cómo surge el Kairos educativo? El Kairos educativo surge a partir de una investigación que realizo para hacer mi tesis de doctorado, porque la invitación siempre fue pensar y reflexionar sobre la formación docente. Y la formación docente pensada desde un lugar distinto, pensada desde el entramado complejo, y pensada desde poder revisar el concepto de tiempo. De ahí surge el Kairos. Este tiempo que nosotros conocemos educativo, es la atención, este Kairos viene a reemplazar, a revisar, a resignificar y a superar dialógicamente el Cronos. Los griegos, ¿por qué hablamos de Cronos y de Kairos? Los griegos tenían 2 conceptos para nombrar el tiempo: el Cronos y el Kairos. El Cronos, que devino en tiempo cronológico, y el Kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo donde Dios quiere que sucedan las cosas. Por lo tanto, es un tiempo distinto. Es un tiempo en donde cosas importantes suceden según lo religioso. Entonces, estudiando religión, pensamos que para resignificar el tiempo educativo, este tiempo educativo que no es cronológico, sino que suceden cosas importantes, como es la generación de conocimiento, nos parecía importante poder pensar en un Kairos educativo para pensar la superación del Cronos educativo. Y acá quiero empezar, ya hace varios
varias conferencias, no es que me repito, sino que me parece fundamental esta frase de Prigogine, porque justamente el Kairos hoy está más vigente que nunca. Prigogine, en El nacimiento del tiempo, Prigogine, Premio Nobel de Química, en el año 77, pregunta, ¿qué símbolo podría corresponder a nuestra época? Tal vez la imagen que usaba Platón, la naturaleza como obra de arte. Nosotros consideramos, en palabras de Prigogine, y teniendo siempre presente las palabras de Leopoldo Sea, filósofo mexicano, o sea que hacemos dialogar a Bélgica con México, Leopoldo Sea decía, a principios del siglo XX, hablaba de la extrañeza de horizonte. ¿Cuándo el horizonte de las cosas conocidas se nos vuelve extraño? Entonces, partiendo de esa pregunta, empezamos a pensar el Kairos. ¿Cuándo la educación, que es objeto de nuestro horizonte familiar, se nos vuelve extraño? Y ahí retomamos con la frase de Prigogine. ¿Qué símbolo podría corresponder a esta época? A esta época de cambios, a un cambio de épocas, a una época en donde nuestras categorías de análisis ya no dan respuesta a esta crisis planetaria que nos toca vivir hoy. Ya le había pasado lo mismo a Einstein cuando problematizaba las categorías de Newton. Entonces, ¿qué empezamos a pensar en el Kairos? ¿Qué es ese Kairos? Es un dispositivo curricular, didáctico, pedagógico, que nos sirve para pensar lo que nos pasa en la clase universal, homogénea, objetiva, determinista de Comenio. El Kairos es la resignificación de la clase escolar de Comenio. Pensemos que Comenio escribe su Didáctica Magna en el 1757, pleno siglo XVIII en Europa, plena modernidad clásica. Contemporáneo de Descartes, con su discurso del método, y después les van a dar las herramientas teóricas que junto con Newton, Comenio y Descartes van a ser los tres grandes pensadores que le van a dar fuerza de simplicidad y de raciocinio a la modernidad clásica. Y esta herencia, este edificio moderno, nos llega hasta hoy, al siglo XXI, casi sin fisuras. Y esto es lo que nosotros problematizamos en el Kairos educativo. No podemos seguir pensando en una clase escolar homogénea, universal, objetiva y determinista al estilo comeniano, que servía para Comenio, pero en la modernidad clásica. Por eso la revisión del tiempo. Marta Souto, cuando habla de la clase escolar, la plantea desde el análisis de lo multidimensional del objeto de estudio, es decir, plantea la clase escolar como dispositivo didáctico, institucional, vincular, transferencial, curricular, pedagógico. Pero analiza dos categorías de análisis principales que son triangulados con Comenio. Lo que nos va a servir a nosotros para sustentar teóricamente desde la epistemología compleja y la epistemología genética el concepto de Kairos educativo, como la resignificación de la clase escolar comeniana a la luz del siglo XXI. Marta Souto dice que para pensar la clase escolar desde la complejidad, se necesita resignificar las categorías de tiempo y de espacio. Y lo está diciendo justamente a fin del siglo XX, en un contexto turbulento, en un contexto neoliberal, en un contexto global, en un contexto posmoderno, en donde era urgente y necesario, en palabras de Sea, volvamos a él, la revisión de nuestras categorías de análisis. Esa clase escolar revisada a la luz del tiempo y del espacio en Marta Souto nos sirven para pensar el Kairos educativo. ¿Desde qué lugar? Fundamentalmente desde la didáctica. ¿Desde qué otro lugar? Fundamentalmente desde la epistemología genética de Piaget. ¿Desde qué otro lugar? Desde el diálogo de Freire. ¿Desde qué otro lugar? Desde la concepción de la revisión
y resignificación del tiempo. Esta revisión del tiempo, digamos un poquito de historia, el tiempo en la antigüedad estaba vinculado, era un tiempo cíclico, estaba vinculado a la naturaleza, el tiempo se organizaba a partir de las manifestaciones de la naturaleza y de lo que nosotros acontecíamos. Nos levantábamos, trabajábamos y nos acostábamos, vivíamos, nos reproducíamos, moríamos. Esa concepción cíclica del tiempo vinculada a la naturaleza, cuando deviene la historia, se va cambiando. En la Edad Media tenemos un tiempo que es dogmático, es un tiempo del Kairos, es el tiempo de Dios, es un tiempo del Kairos, pero vinculado a lo dogmático, lo incuestionable. Pero con el advenimiento de la modernidad clásica, tenemos un tiempo lineal. Y este tiempo desde la linealidad clásica, este tiempo medible, este tiempo controlable, este tiempo cuantificable, llegó y llega a nuestras aulas en el siglo XX y en el siglo XXI. Por eso la urgencia y la necesidad de pensar el tiempo en la clase escolar con nuevas categorías de análisis. Y justamente la nueva categoría de análisis, después de hacer una investigación tremenda desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista religioso, llegamos a que el concepto que más se adecuaba a este cambio de época y a esta necesidad imperiosa de revisar nuestras categorías de análisis estaba en el kairos educativo. Este kairos educativo implica una concepción distinta del sujeto pedagógico con el contexto y con el conocimiento. ¿Desde qué lugar este sujeto pedagógico va a construir su relación con el conocimiento en este contexto determinado? Justamente la relación con el conocimiento que se va a plantear es desde dos lugares, desde dos figuras principales, para después conformar la figura epistémica. Una primera figura que tiene que ver con lo metodológico, que es plantearnos en relación con el conocimiento desde la investigación, desde la reflexión, desde una transmisión distinta, y ahora vamos a detenernos en el verbo transmitir, y desde la comunidad de aprendizaje. Aprendemos con el otro a lo largo de la vida, mediados por el contexto, y relacionándonos con ese transmitir del conocimiento desde un lugar distinto. Y acá tenemos que tener en cuenta, porque la enseñanza es transmisión. Lo que cambia es lo que nosotros le otorgamos epistémicamente como definición al verbo transmitir. La transmisión puede ser acrítica, como se realizó a lo largo de la historia, o puede ser una transmisión, como dice Hassum, una transmisión lograda, que nos otorga como sujetos pedagógicos y epistémicos, nos otorga en el acto de la transmisión una libertad en donde esa libertad, por medio de la palabra y por medio del diálogo, nos da un margen de libertad para proponer un cambio. Y este diálogo es importante y es fundamental como categoría del kairos. Y este diálogo nosotros ya lo analizamos y lo hemos escrito y está en muchas publicaciones. Este diálogo, vamos a pensar el diálogo educativo desde tres dimensiones bien distintas, bien alejados los autores y bien alejados los tiempos. Vamos a ver el diálogo como discurría en Sócrates. Vamos a ver cómo la palabra está definida desde el psicoanálisis, principalmente desde Freud, y vamos a ver cómo Freire le otorga al diálogo esta capacidad de salir de la opresión a los sujetos. Entonces, este diálogo que se da en el kairos educativo entre los sujetos pedagógicos y el conocimiento, ¿qué plantean? Plantea nacimiento, plantea transmisión, plantea recursión, plantea libertad, plantea una relación de horizontalidad entre un nosotros que nos constituye como sujetos epistémicos dialógicos, dejando de lado la soberbia cognitiva.
Revisemos las tres figuras importantes de la historia. Sócrates utiliza el diálogo en esta cuestión de ironía y mayéutica, en donde en diálogo con su discípulo, por medio de preguntas, lo hacía darse cuenta del error, por medio de preguntas y de argumentaciones, para que él solo pueda, a partir de la ayuda de las preguntas, no desde la imposición, porque si no, no sería dialógico, a partir de las preguntas poder argumentar, valga la redundancia, argumentos verdaderos. Entonces, en esta figura de la ironía y la mayéutica socrática, del diálogo socrático, se sale de la ignorancia. ¿Cómo se sale de la ignorancia? Por medio de la palabra, del otorgamiento de la palabra que nos constituye en un nosotros. Bien distante en el tiempo y bien distante en las disciplinas, Freud, como pensador de ruptura de fin del siglo XIX, inaugurando el siglo XX con Curie, con Einstein y compañía, plantea que la palabra es el que cura la histeria, es la que cura a las histéricas. Esta palabra sanadora por medio del método de la asociación libre, un método que no está impuesto, sino que se crea a partir de las relaciones y de la transferencia en un ámbito clínico en donde el tiempo discurre o transita de una manera diferente. Y Freire en su Recife natal, plantea este diálogo para sacar al oprimido, al campesino de su condición de oprimido, dándole los márgenes de libertad a partir del otorgamiento de la palabra para salir de la ignorancia. Entonces el kairos educativo no solamente está pensado en una resignificación del tiempo, sino que cuando nosotros hablamos de la resignificación del tiempo, estamos hablando, no podemos dejar de pensar, porque estamos hablando de un hecho educativo, y la educación es social, es política, es moral, y es una práctica humana que nos compromete éticamente como actividad liberadora. Esta educación en el kairos se resignifica, insisto, no solamente desde una resignificación del tiempo, sino desde una resignificación del concepto de sujeto pedagógico y desde una resignificación de la relación en el tiempo de ese sujeto pedagógico con el conocimiento. ¿Cómo nos relacionamos con el conocimiento en el kairos educativo? Por supuesto que dialógicamente. Nosotros habilitamos el diálogo de saberes, enseñamos, aprendemos a hacer dialogar saberes. Y el diálogo de saberes se da a partir de la recursión epistémica y se da a partir de esta relación entre el nosotros para dejar de lado la soberbia cognitiva. Fíjense que estamos repitiendo palabras que nos sirven para pensar, que no son palabras venidas al azar, sino que son categorías de análisis concretas, construidas epistémicamente desde diálogos de marcos teóricos referenciales, Morán, Piaget y Freire, que nos invitan a pensar una nueva, como decía Prigogine, una nueva figura para la época que nosotros estamos viviendo. Pensemos que el kairos educativo sale a la luz en el año 2013. El año 2013 era bastante distinto, y no pasaron 1000 años, pasaron 7 años. El año 2013 se planteaba desde un escenario distinto, en donde necesitamos pensar esta clase escolar desde un lugar diferente. Hoy, este kairos educativo está pensado dando una nueva otorgación de sentido desde la sociología de Byung-Chul Han, desde la física cuántica de Prigogine, desde la física cuántica de Nicolescu, siguiendo con los aportes de Piaget, y principalmente los aportes de Aristóteles y de Kant, nos van a servir para resignificar este kairos educativo en un kairos complexo. Este kairos complejo surgió este año, o sea que lo estamos inaugurando acá. En realidad se inauguró hace un mes atrás en un escrito que salió en una revista científica,
dando un puntapié inicial para la resignificación a 7 años de haber salido a la luz el kairos educativo, para plantearlo desde un kairos complejo. ¿Por qué desde un kairos complejo? Porque el tiempo cambia. Y acá les voy a leer 4 renglones de un texto que se llama Infancia e Historia, de Giorgio Agamben, que dice lo siguiente. Cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es, sobre todo, una determinada experiencia del tiempo, y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también, y sobre todo, cambiar el tiempo. Este cambiar el tiempo es el origen del libro que sale ahora en enero por labor de editores, porque es necesario pensar el kairos educativo a la luz de los tiempos, teniendo en cuenta, y seguimos con el discurso de lo religioso, siguiendo los signos o tratando de analizar o de entender los signos de los tiempos. Por lo tanto, no puede ser, o el kairos no está pensado como una categoría universal. A 7 años de haber realizado toda la investigación y llegado a la conclusión y haber creado esa categoría de análisis, hoy sigue la misma revisión epistemológica vinculado al cambio de época. Y el cambio de época se da con un cambio de tiempo. Y ya lo decía, y volvemos a lo que habíamos empezado a hablar al principio de la charla, volvemos a lo que decía Leopoldo Sea. Se nos hace extraño el horizonte de las cosas familiares. Si las cosas familiares se nos vuelven extrañas, no podemos seguir relacionándolos con las categorías de análisis que no nos van a dar respuestas a esa extrañeza. En palabras de Einstein, si se nos cambia el mundo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Por lo tanto, el devenir del tiempo, y que hoy es cada vez más acelerado, porque hoy fíjense que estamos en este tiempo que es virtual, y la virtualidad plantea una lógica no lineal. ¿Y por qué plantea una lógica no lineal? Porque justamente toma los aportes de la física cuántica. Desde la física cuántica, y toma los aportes desde la física cuántica, pensada, revisada a la luz de las necesidades educativas hoy a partir de la transdisciplinaridad. Por eso este kairos complejo de lo cual estamos hablando hoy, que es la resignificación del kairos educativo, está pensado a partir de los postulados de la transdisciplinaridad, a partir de los postulados del diálogo de saberes, pero principalmente a partir de esta relación del nos-otros en un tiempo único, en un tiempo que le es propio a esa relación epistémica, a esa relación dialógica, a esa relación kairos compleja. Este kairos educativo revisado hoy a la luz de los primeros 20 años del siglo XXI, en una situación única e histórica, como la pandemia por la cual estamos atravesando, nos invita a revisar el concepto de tiempo. Insisto, la pandemia, dice Byung-Chul Han, al igual que la muerte, no es democrática. La pandemia, digo yo, deja al descubierto la pluricrisis de la sociedad y nos invita a reflexionar y a buscar alternativas genuinas y viables para pensar este tiempo virtual, este tiempo kairos complejo educativo, a la luz de nuevas categorías de análisis. Y esas categorías de análisis
deberían estar pensadas, insisto, en esta relación dialéctica, dialógica, recursiva del nosotros en un tiempo de construcción epistémica. También quiero leerles otra partecita del tiempo, porque estamos estudiando el tiempo. Para estudiar el tiempo vayamos a ver muchas películas. Matrix, Alicia a través del espejo, El nombre de la rosa, La era del hielo 1, Tiempos modernos, Ágora, y hay alguna otra que ya me voy a acordar, que no me acuerdo. Les voy a decir lo que pronunció Hopkins en la entrega de los premios Príncipes de Asturias en octubre del 89. Me gustaría decir algunas palabras sobre la conciencia y actitudes públicas ante la ciencia y la tecnología. Nos guste o no, el mundo en que vivimos ha cambiado mucho en el último siglo y probablemente cambiará aún más en los próximos 100 años. Claro, en el 89, Hopkins no se iba a imaginar que del 89 a hoy el cambio del mundo iba a ser rotundo y total. Entonces, la invitación es a pensar. La invitación es a pensar. ¿Cómo pensar la educación, que es el único proyecto a largo plazo que tenemos hoy en la sociedad? Porque todos los otros proyectos que nosotros pensamos en la sociedad hoy no están pensados a largo plazo, porque la condición posmoderna nos inhabilita a pensar, no existe el largo plazo hoy. ¿Y por qué si no existe el largo plazo hoy nos estamos preguntando por el tiempo? El tiempo nos invita a pensar que otra educación es posible como proceso a largo plazo en un tiempo que va cambiando. Pero ese proceso a largo plazo de la educación no es una educación estática, ni cerrada, ni dogmática, sino que es una educación pensada a la luz de este tiempo. Por lo tanto, el concepto de enseñanza y de aprendizaje cambia. El concepto epistémico de conocimiento cambia, porque tiene que cambiar a partir del devenir del tiempo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿para qué educamos hoy? ¿Qué deberíamos enseñar hoy en la clase escolar? ¿Cómo revisar el edificio esclerosado, heredado de la modernidad clásica, que lamentablemente continúa hoy más que nunca, y peor, no solamente que continúa, sino que continúa en la virtualidad, porque en la virtualidad se tradujo al pie de la letra lo que hacíamos en la presencialidad, no teniendo en cuenta que la virtualidad tiene lógicas no lineales relacionales con el conocimiento. Hicimos lo mismo que se hizo con la escuela y la fábrica a principios del siglo XX. Pasaron 100 años y reproducimos lo que hacíamos en el salón de clase en un mundo virtual que no piensa el tiempo de la misma manera. El tiempo en lo presencial es distinto al tiempo de la virtualidad. Entonces, ¿desde qué lugar hoy pensar el kairos educativo teniendo en cuenta que se construye a partir de relaciones dialógicas y recursivas entre el tiempo, lo epistémico y los sujetos pedagógicos? Por eso el qué enseñar hoy o el para qué estamos educando hoy nos tiene que llevar a revisar y a pensar que el mundo al que están viviendo hoy nuestros estudiantes y nosotros mismos no va a ser el mundo de la misma manera,
por los cambios de época, ese mundo está pensado de modo distinto. En realidad no está ni pensado, es impensable. Por lo tanto, si el mundo que viene es impensable, ¿cómo seguimos enseñando verdades cerradas y dogmáticas? Como no sabemos qué tiempo nos depara el tiempo, ¿por qué seguimos? Y si el tiempo está vinculado a lo social, ¿por qué seguimos enseñando verdades absolutas en un tiempo que no necesita certezas? En un tiempo que no necesita la educación vinculada a un dogma. En un tiempo que necesita, sí, procesos metacognitivos para poder apropiarnos del conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, hoy deberíamos pensar en una lógica no lineal de enseñanza y aprendizaje vinculada a la pregunta, vinculada a los procesos de críticas, vinculadas a las argumentaciones. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar hoy? Procesos metacognitivos, a preguntar, a criticar, a razonar, a pensar. Porque el tiempo, kairos complejo, es un tiempo no lineal. Es un tiempo en donde el conocimiento se construye como las redes de pescadores, en un nosotros. Es un tiempo en donde esta red de pescadores, esta red que se entrama con los diferentes saberes, necesita de una democracia cognitiva y de un diálogo de saberes. Por lo tanto, tenemos que pensar esta clase escolar vinculada a una definición de kairos educativos, entendido como un tiempo propio de esta clase escolar, pero esta clase escolar, como decía Piaget, tiene que estar definida y pensada como un sistema complejo. Por lo tanto, no puedo seguir enseñando desde la linealidad clásica. Hoy, la urgencia es la revisión de la linealidad clásica por procesos recursivos, metacognitivos, que por definición son no lineales. Y que corresponden en este momento, hoy, en este momento, a la virtualidad que nos toca vivir. Entonces, la invitación es a pensar. ¿Cómo revisamos nuestra formación docente? ¿Cómo revisamos nuestra relación con el conocimiento? ¿Cómo revisamos nuestra soberbia cognitiva para que devenga en democracia epistémica? Y que este kairos se pensó y se va a seguir pensando siempre desde esta relación de horizontalidad, desde la epistemología de Freire, pero desde un discurso, lo veo justo a Osvaldo en la pantalla, desde un discurso de lo religioso, porque me acuerdo que le pregunté a Osvaldo Zampini, que es mi director del Instituto San Miguel de Arroyo Seco, esta relación de horizontalidad, que yo la pienso como la red de los pescadores, viene justamente del diálogo genuino y horizontal, y por eso decimos diálogo, porque el diálogo es horizontal, si no sería una imposición y dejaría de ser diálogo, viene del concepto religioso de comunión. ¿Qué es la comunión? Es la unión entre nosotros. ¿Y qué es el nosotros? Es la relación de horizontalidad entre el yo y el tú, que conocen un contexto. Este nosotros, este otro, hay que reincorporarlo en el hecho educativo, no como el excluido, porque si nosotros hablamos de un otro, hablamos de que en algún momento ese otro quedó excluido, y lo que lo excluyó evidentemente es el sistema. Este nosotros es parte nuestra, porque yo me constituyo como yo en función del otro. El sujeto epistémico necesita del otro, nos constituimos en función del otro. Entonces, ¿cuál es la otorgación, la nueva resignificación de este otro que nos constituye en comunión en un nos otro genuino para este kairos educativo? Entonces, el kairos educativo se complejiza cada vez más. Que la complejidad del kairos educativo no está de la mano de lo dificultoso, de lo enredado, de lo complicado, de lo escabroso, no.
La complejidad del kairos educativo está justamente en tratar de entramar como sistema complejo definido por Orlando García y por Piaget, entramar los diferentes elementos, las diferentes categorías de análisis en una relación de horizontalidad que cobran sentido en ese sistema. Cambia el sistema, cambian las categorías de análisis. La invitación, por lo tanto, es a cambiar, a pensar. Pensemos que si cambia el tiempo, cambian, deberían cambiar sí o sí nuestras categorías de análisis. Por eso es la revisión constante de la educación, porque el tiempo deviene continuamente, pero la que no deviene continuamente es la educación. Pensemos que el kairos educativo surge de la revisión de la clase escolar de convenio del 1657. El 1657 está hoy igual. Si Comenio estuviera hoy, no hubiera pensado nunca que pasaron tantos años de distancia desde que él piensa la didáctica magna. Porque traspolamos esa clase escolar homogénea, universal, sin fisuras de Comenio, que sirvió para la modernidad clásica como dispositivo de control, pero que hoy no sirve más. Y de esa revisión, desde el 1657 a hoy, surge el kairos educativo. Surge ese kairos revisando con las nuevas categorías de análisis, de tiempo, de espacio, de sujetos y de diálogos. Y me fui muchísimo del tiempo, disculpen, Wilson y Sole, porque puedo seguir hablando hasta el infinito y más allá, pero bueno, la idea es que no siga yo hablando, sino que esto se constituya en diálogo. Así que, si quieren, podemos empezar con las preguntas, si es que las hay. Si no, puedo seguir hablando, yo no tengo problema. Muchísimas gracias, estimada Virginia. Como siempre, es un placer, es un gusto escucharte. En cierta manera, siempre viene a la mente que creo que en lo personal llevo ya con este sería el 23º seminario y siempre escucho de tu palabra que siempre algo nuevo, algo novedoso. Y ahora pues nos trae esa colación del tiempo, cómo se mezcla el cronos y el kairos educativo. Vamos a pasar a ver algunas de las preguntas que tenemos de nuestros estimados colegas que nos acompañan en el día de hoy. Blanca Omaira Correa nos dice: agradecería la ampliación de la nueva concepción del kairos o acontecimiento y cuál sería la relación actual con el aion y el cronos, y en este sentido la estructuración de los conocimientos. Nos pregunta Blanca Omaira, estimada Virginia. En realidad, cronos y kairos son dos conceptos distintos de tiempo. Hablan del tiempo, pero lo definen desde un lugar distinto. El kairos está pensado desde el punto de vista religioso y el tiempo nos sirve para organizarnos como sujetos en la vida cotidiana. Pensemos que todas las instituciones están pensadas en un tiempo cronológico. Este tiempo cronológico mide, disciplina, y la disciplinarización del tiempo en el cronos está pensada no solamente desde la disciplinarización del saber, sino desde la disciplinarización del conocimiento y de las actividades. Pensemos cómo se disciplina el horario cronológico en una escuela, en una fábrica, en cualquier institución. Nuestra vida es cronológica. Nos levantamos, tomamos el desayuno, nos vamos a trabajar, almorzamos, vamos a buscar a los chicos al colegio, llegamos a casa, hacemos una actividad, nos vamos a dormir. Ese es un tiempo cronológico. No podemos estar, nuestra vida en sociedad, porque piensen, por eso es lo que yo les estuve haciendo muy rápidamente este planteo histórico, el tiempo cronológico surge con mucha fuerza y nos llega hasta hoy a partir de la construcción de la sociedad moderna. La sociedad moderna se constituye a partir de la creación de instituciones que regulan y controlan la conducta. Y el dispositivo de regulación de la conducta no solamente estaba en las instituciones, la iglesia que regulaba el credo, el Estado que regulaba los derechos y obligaciones, la escuela que regulaba la ignorancia, los sanatorios y los hospitales psiquiátricos que regulaban la locura,
las prisiones que regulaban y controlaban, cuando digo regulaban, es regulaban y controlaban lo delictivo, el matrimonio como contrato social que regulaba la sexualidad. La sociedad moderna aparece y se construye a partir de instituciones que controlan la conducta, pero controlan el tiempo. Porque necesitamos que la sociedad esté controlada. Por eso hablamos de que hoy este tiempo no solamente es cronológico, sino que es kairoscópico. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvimos de la Segunda Guerra Mundial, el tiempo empezó a ser virtual. Por lo tanto, hay una nueva definición de tiempo, que es no lineal, y se da a partir de la física cuántica que surge en el siglo XX. Este nuevo concepto de tiempo. Fíjense a quienes yo les nombré para estudiar el tiempo. Aristóteles decía que el tiempo era una sucesión de movimientos graduados. San Agustín, Kant y Prigogine, y los cuánticos del siglo XX. Los cuánticos del siglo XX, ¿qué están planteando? Están planteando un tiempo no lineal. Prigogine también habla de los sistemas alejados del equilibrio, que son esos sistemas que no se pueden controlar. Si la sociedad moderna, que surge en el siglo XV y que llega hasta hoy, después de 500 años, tiene el mismo dispositivo de regulación y de control de las conductas, fíjense que los cuánticos dicen que hay un tiempo no lineal vinculado a sistemas alejados del equilibrio, y por definición estos sistemas alejados del equilibrio no se pueden controlar. En realidad tiene una lógica que se los controla, tienen su propia lógica. Como la lógica de la religión, si se puede hablar de lógica, que no se habla de lógica, pero que tiene su propio, para hablarlo científicamente o para que lo entendamos, tiene su propia lógica explicativa, y la lógica explicativa del mito y la lógica explicativa de las cosmovisiones. Entonces hoy, en pleno siglo XXI, conviven diferentes lógicas que no son lineales. La única lineal es la de la escuela. Porque las otras lógicas, y la de la sociedad, porque las otras lógicas explicativas, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de las cosmovisiones y desde el punto de vista del mito, son lógicas no lineales. Tienen sus propias lógicas, distintas a la racionalidad clásica. Y como no lo podemos controlar racionalmente, es el tercero excluido de Aristóteles. Lo saco del discurso científico. No sé si contesta. Ok, muchísimas gracias. Estimada Virginia, tengo una pregunta por ahí en lo personal. Hablaste en este momento sobre disciplinas y Nicolescu en el 96 nos dice que debemos pensar en la aplicación de nuevos marcos epistemológicos y de engendramientos de nuevas disciplinas. En este contexto, tomando desde Prigogine, Follar y Kuyen, ¿cómo podríamos plantear esto de trabajo de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad? ¿Y cómo podría ¿cómo se podría? Sí, qué es lo inter y qué es lo trans, porque son tres figuras epistémicas totalmente diferentes. A ver, surge con el discurso del método en la modernidad clásica con Descartes, cuando se plantea un recorte del universo de la realidad y se constituye la disciplinarización. Lo que nosotros conocemos como disciplina científica es un objeto y la construcción de un método para abordar ese objeto en particular. Esa construcción disciplinar que surge con Descartes, y habíamos dicho que Descartes escribe su discurso del método en el 1637. 20 años antes a que Comenius escriba su Didáctica Magna. O sea, que nosotros tenemos una concepción disciplinar de conocimiento vigente hoy en la realidad que data del 1600. En un contexto que no es el contexto del 1600. De más está decir, no estamos en el 1600, estamos en el 2020. Soy incapaz de sacar la cuenta, pero llevamos muchos años. Esto sirve para la modernidad, por eso es importante el análisis de la historia y el análisis del tiempo. Nosotros tenemos que mirar nuestro tiempo con los ojos de nuestro tiempo. Saquémonos los ojos de Aristóteles, saquémonos los ojos de Descartes, que la crítica que nosotros estamos haciendo no es una crítica a su postura política, económica, religiosa, filosófica, científica. No, la crítica es autocrítica
porque nosotros seguimos utilizando esas categorías de análisis en contextos para los cuales los autores nunca la pensaron. Entonces el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene Descartes. No lo tenía Aristóteles, porque Aristóteles, Descartes y compañía y todos los científicos pensaron para su época. En ningún momento a ellos se les ocurrió pensar que a tantos años de distancia nosotros íbamos a seguir utilizando la extrapolación sin pensar los contextos de sus categorías de análisis. Entonces, volviendo a tu pregunta, la disciplina se construye en el 1637, con Descartes en el discurso del método, cuando se plantea un objeto y la construcción de un método para ese objeto. La interdisciplina surge en pleno siglo XX con Piaget, o sea, del 1600 al siglo XX. Tenemos muchos años de distancia, pero en el siglo XX, y de la mano de la biología y de la epistemología genética y de la mano de la física cuántica, surgen las dos alternativas viables y genuinas del siglo XX para pensar esta revisión del campo de la disciplina. Y esta revisión del campo de la disciplina lo plantea primero Piaget con el concepto de interdisciplina. Y un par de años a posteriori, no tantos años, porque creo que son 20 o 30 años, no, la verdad que no me acuerdo, Nicolescu plantea la construcción transdisciplinaria como método de abordar el conocimiento desde una lógica no lineal desde la física cuántica. Pero tenemos que tener cuidado de seguir equivocándonos y traspolando sin tener en cuenta ni los contextos ni los sujetos, que eso es muy propio de nosotros que queremos extrapolar cosas para las cuales no fueron pensadas. ¿Qué decía Piaget? Piaget primero y después su discípulo Rolando García. Hay una frase de Rolando García, que justamente el libro ese no lo traje porque no pensé que íbamos a hablar de eso, que dice que las personas no somos interdisciplinarias. Que porque estemos, y lo dijimos el fin de semana en un seminario, que porque estemos acá reunidos no significa que estamos haciendo una actividad interdisciplinaria, porque si nosotros lo entendemos de esa manera, estamos haciendo yuxtaposición de disciplinas, pero no interdisciplina. La interdisciplina es una construcción metodológica. Y cuando nosotros hablamos de una construcción metodológica, estamos haciendo referencia a que hay un objeto de estudio, hay un contexto y hay unos sujetos que en relaciones recursivas se van construyendo. Cambia una de las dimensiones, cambia una de las aristas y cambia toda la relación. Por eso, desde la epistemología compleja y también desde las teorías críticas, el método no se aplica. En realidad sí se aplica el método si nosotros entendemos el método como una técnica. Pero si nosotros entendemos el método como una construcción, el método se construye. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo disciplinar, los sujetos y el contexto. Y eso ya se había dado cuenta Piaget. Desde la biología y desde su epistemología compleja, cuando él justamente lo que construye es el concepto de tiempo, es el concepto de espacio y es el concepto de una epistemología distinta a la heredada. ¿Qué es la interdisciplina? Muy sencillamente, pecando de sencilla, un objeto, y que ese objeto, por todas las disciplinas que va a ser abordado, cada disciplina tiene su método, pero lo que hace la interdisciplina es construir un método total a cada una de las disciplinas que van a abordar ese objeto de estudio. Completamente distinto al concepto de disciplina de Descartes. Pero en el mismo tiempo, también desde Europa, pero no desde la biología, sino desde Ucrania, desde Ucrania en París, desde la física cuántica, se construye este concepto de transdisciplina. Y el concepto de transdisciplina, para construirlo, pero fíjense que lo piensa un físico cuántico que se va a estudiar filosofía, porque el concepto de transdisciplina tiene su puntapié inicial en la lógica clásica de Aristóteles. ¿Y qué cosa de la lógica clásica de Aristóteles? Es bellísimo, el tema de la transdisciplina es bellísimo, y eso está publicado en mi último artículo del mes de septiembre, que dicho sea de paso, Sole y Wilson hicieron la traducción del abstract, que salió publicado en la revista CIEG. Lo que Nicolescu busca de la lógica clásica de Aristóteles es el concepto del tercero excluido. Lo que Aristóteles excluyó porque no lo pudo controlar en su lógica clásica, Nicolescu lo trae y dice la lógica del tercero incluido.
Para hablar de transdisciplina tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. La complejidad como entramado de relaciones recursivas del conocimiento, la lógica del tercero incluido, o sea, controlar lo que la lógica clásica no controló, pero que ahora lo incluimos porque tengo una nueva lógica distinta a la lógica clásica de Aristóteles, y los diferentes niveles de realidad. Y este tema de los niveles de realidad es bellísimo, porque yo lo hablo desde el lugar de lo cosmovisivo. Hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2020, los diferentes niveles de realidad que conviven para poder explicar nuestra realidad, para que hoy podamos entender la realidad, es cosmovisivo. Y cuando hablamos de cosmovisivo, hacemos referencia a lo que Morán habla en El Espíritu del Valle, y a lo que de Sousa plantea con la incorporación, con este concepto muy lindo que es la sociología de las ausencias. Darnos cuenta de lo que ha quedado ausente en el discurso del conocimiento occidental y cristiano, de esos otros saberes, al igual que Morán lo plantea en El Espíritu del Valle, estos otros saberes que han quedado por fuera del pensamiento occidental y cristiano son los necesarios para poder explicar hoy la realidad. Por lo tanto, el pensamiento hoy, el conocimiento hoy no solamente tiene que ser el occidental y el cristiano heredado de nuestra concepción eurocéntrica, sino que hoy la urgencia es pensar cosmovisivamente. Y todos estos elementos conviven en el kairos educativo, porque yo lo tuve en cuenta para poder construir la categoría de kairos. La transdisciplina, ¿qué es? Se construye un nuevo objeto de conocimiento, y si yo construyo un nuevo objeto de conocimiento, tengo que construir un nuevo método. Y ese nuevo método está construido con estas tres características que, comentadas, parecen muy fáciles, pero construirlas es muy difícil. Que tiene que ver con un análisis cosmovisivo, que tiene que ver con un análisis de la realidad compleja como sistema, entonces tenemos que ir a teorías de sistema para poder conocer las relaciones al interior de los sistemas, y que tiene que ver con una nueva lógica de análisis que no es la lineal clásica, sino que es la no lógica o la lógica no lineal. Y ahí se entrama esta construcción. Y se construye porque se piensa en situación, y eso es el kairos educativo. El kairos educativo se piensa en situación porque yo no les puedo venir a decir a ustedes, cada uno lo que tiene que hacer mañana en el salón de clases. Porque si no, estaría utilizando el concepto del kairos, que está pensado desde la epistemología compleja de segundo orden, desde la epistemología genética de Piaget y desde el diálogo de Freire, toda esa construcción densa, teórica, situada, analizada históricamente, si yo la extrapolo, pienso el kairos no como construcción pedagógica y epistémica, sino como una técnica. Y eso justamente está en la antípoda de pensar este kairos como una construcción. Si yo hablo de construcción, como hablaba Piaget, para hablar de construcción tenemos que tener en cuenta el objeto y su contexto. Cambia el objeto, cambia el contexto, cambia la construcción. La técnica, si cambia alguna de las dos partes, es técnica, es universal y es a priori. Por lo tanto va a seguir funcionando. En cambio el contexto determina que, y el sujeto, al ser devenir puro, implica que yo continuamente esté pensando en cómo vincularme con el conocimiento, con los contextos, con mis estudiantes. Esa es la esencia del kairos. El kairos no es una técnica, sino que es una construcción epistémica, en donde los sujetos, los contextos y los conocimientos dialogan en horizontalidad en unos otros, incluidos de la comunión, de la común unión, desde ese lugar. Por lo tanto, eso no se puede pensar en un tiempo cronológico, porque yo me pregunto, no todos los que estamos acá participando están procesando y revisando lo que se está diciendo con sus ideas inclusoras de la misma manera. Porque el tiempo subjetivo, singular, es distinto. El kairos está pensado justamente también que este tiempo kairoscópico no es universal,
porque cada uno tiene su propio tiempo. Y eso es importante hoy, porque si no, seguimos excluyendo, si no, seguimos hablando de los otros, si no, estamos hablando de los que son diferentes a mí, que los tengo que medicar o que los tengo que rotular. El nosotros se constituye por los diversos otros. Y si somos otros, somos diversos. Y si somos diversos, somos singulares. Y si somos singulares, cada uno tiene su tiempo. ¿Vieron cómo recursa continuamente el concepto de kairos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el kairos está pensado en una clase escolar. Y esa clase escolar está constituida por sujetos. Y si está constituida por sujetos, cada sujeto tiene su tiempo. Por lo tanto, no puedo tener un tiempo universal. Tengo que tener un tiempo singular de procesamiento, de análisis, de reflexión. Sin olvidar que otro de los temas, pero esto es para otra charla, otra de las categorías importantes del kairos es justamente la retoma de Aristóteles, que es el eros, que es el deseo, que es la pasión, que traducido en términos de Habermas es la pasión por el conocimiento, es la pasión por la racionalidad. Y traducido a mis términos es el deseo de enseñar y el deseo de aprender. El que no desea enseñar, el que no tiene ese amor a la sabiduría, y esa sabiduría no solamente está en el enseñante, sino que también está en el aprendiente, y hoy el deseo es fundamental en esta sociedad que no desea, que es abúlica, que se aburre. Tenemos que ver cómo se desacelera este tiempo de la sociedad, y acá tomamos a Bion, que me encanta, cómo pensamos esta desaceleración del tiempo del siglo XX para detenernos a pensar el aroma del tiempo. No sé si contesta Wilson. Específica y clara. Te están saludando por el... Ay, no estoy viendo chat. nada. Y nos dicen, nos hace una pregunta, Alex Mauricio nos dice, una consulta para la doctora Virginia Conchentini, que es la siguiente: ¿cómo se transpone la teoría del kairos educativo en las prácticas educativas y la conformación de comunidades de aprendizaje de docentes? ¿Quién lo pregunta? ¿Alex? Sí, Alex Mauricio, permíteme ver, sí, Alex Mauricio, no le puedo ver más el nombre. Bueno, a ver si es el mismo Alex, no te voy a dar, porque eso es tu investigación de tesis doctoral, Alex, así que ojo. El kairos educativo no puede estar pensado desde la individualidad, no se piense. En ningún momento el kairos estuvo pensado desde lo individual, sí desde lo singular, que no es individual. La singularidad implica la constitución singular, valga la redundancia, específica, propia de cada uno, que no es individualismo. El individualismo es propio de esta época, que no es lo singular. Y no es lo singular, ¿sabes por qué? Volvamos, a ver, yo estoy estudiando Byung-Chul Han ahora. Y los ecuatorianos que tomaron el seminario de doctorado conmigo, que terminó el domingo, estuvimos hablando mucho sobre el infierno de lo mismo, el infierno de lo igual. Lo singular no es lo igual, lo singular no es lo mismo. Lo singular está más vinculado, es decir, la mismidad está vinculada a la individualidad caníbal propia de esta época, pero lo singular es lo propio nuestro, lo que nos distingue de los demás. Mi singularidad que me distingue de Sole, que me distingue de Osvaldo, que me distingue de Wilson y que me distingue de cada uno de nosotros que estamos acá. Cada uno es propio, es singular, con sus cosas, y bienvenido que sea singular, porque si no estamos en este infierno de lo mismo que es la condición posmoderna que nos está tocando vivir hoy, y que eso lo tenemos que revisar y repensar, porque no es la mismidad, sino que es la singularidad. ¿Cómo pensar el kairos educativo desde la comunidad de aprendizaje? Desde todo, es decir, se funda y se constituye en la comunidad de aprendizaje. ¿Por qué se constituye en la comunidad de aprendizaje? Porque tiene justamente en cuenta a los otros y a los contextos. Es un trabajo en contexto, es un trabajo con los otros, y es un trabajo de construcción, y es un trabajo desde la revisión continua de las necesidades que van surgiendo. Por eso no es técnica, por eso no es a priori, y por eso no es universal.
Y por eso no te puedo dar una receta, es así de sencillo, porque el Kairos se constituye en función de estas 3 dimensiones, diría Nicolescu, que tienen que ver con los sujetos, que tienen que ver con lo epistémico y que tienen que ver con el contexto, y que la categoría fundante que la atraviesa es el tiempo, pensada desde una construcción investigativa y desde una construcción no en soledad, sino en comunidad. Porque otra de las categorías importantes es el nos, otros, en común, unión. Y a mí me gusta jugar muchas palabras para darle una connotación distinta a palabras tan livianas que nosotros utilizamos que no sabemos de dónde viene. El nos, otros, nos constituye desde la singularidad y desde la horizontalidad. Y la comunión como entramado epistémico. Y fíjense que estamos haciendo mucha referencia al discurso de lo religioso, porque la red de pescadores tiene una connotación muy, muy interesante y muy linda en lo religioso. El Kairos es este tiempo de Dios, un tiempo distinto al afuera, y la comunión es este entramado que nos relaciona horizontalmente desde el diálogo, desde el amor, desde la solidaridad, desde el respeto, que son todos valores que, como decía Jaime Barilco en un libro hace muchos años, y que lo había escrito antes de esta condición posmoderna que sale a la luz después de la caída del muro de Berlín, en busca de los valores perdidos. ¿Cuáles son los valores hoy? ¿Cómo recuperar estos valores perdidos hoy en un Kairos que no tiene nada que ver con esta condición posmoderna que prima el lujo, que premia lo hedónico, el ser siempre joven, alto, rubio, flaco, ojos celestes, en donde el esfuerzo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, cómo reincorporar el discurso de la tolerancia, de las solidaridades, de los respetos, del diálogo. Estos valores fundantes de la humanidad en un momento se perdieron. No sé cuándo ni dónde, pero están perdidos. Y los tenemos que recuperar porque hoy esta crisis, como decía Wilson, porque Wilson está leyendo como yo a Byung-Chul Han, esta crisis de la pandemia lo que deja ver es la pluricrisis de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Y ahí lo relacionamos con lo que estamos diciendo desde el punto de vista disciplinar. ¿Cómo vamos a salir de una pandemia que por definición la pandemia es mundial, cuando cada país lo está pensando individualmente? No vamos a salir nunca, porque las respuestas tienen que ser como sistemas complejos, como totalidades, porque la pandemia es un sistema complejo y vino total. Y nosotros queremos pensar la totalidad como sistema complejo, y la pandemia como sistema complejo y como totalidad, pensarla y atacarla, digamos, o buscarle soluciones desde la simplicidad y la fragmentación disciplinar pensada desde cada país. Bueno, Rusia de una manera, Francia de otra manera, Argentina de otra manera. Y no podemos pensarla desde ese lugar, porque nosotros pensamos singularmente, fragmentariamente, y la pandemia se pensó, a ver, no sé si se entiende, está pensada o está presentada o nos vino a abordar desde el punto de vista de totalidades. Y nosotros la queremos pensar desde el punto de vista de fracciones. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestras esclerosadas, volvemos al inicio, tenemos que revisar las categorías, porque así a la pandemia no la vamos a ganar. Y así con los otros sistemas, creo que... el educativo, el político, el económico, el social, el cultural. Perdón, Virginia, creo que Alex quedó, pero más que con todo el conocimiento ya abundante, creo que el marco teórico de él va a estar muy, muy, muy lleno de todo lo que acabas de decir. Muchas gracias, Alex, por estar. Justamente este es el espacio para esto, para lo que los investigadores, aquellos doctorandos que estamos en inicio, pues podamos ayudarnos mutuamente. Gracias por los saludos. Doy el paso a Soledad, por ahí tiene una pregunta que deseaba hacer, o leer las siguientes preguntas también que estaban ahí. Soledad. A ver, yo estoy viendo acá, pregunta de Alex Mora, es nuestro colega, también fue alumno tuyo, Virginia, Alex. Él pregunta, ¿los procesos metacognitivos en el Kairos están pensados desde la filosofía o la psicología?
vienen más preguntas ahí mismo, te las voy a leer todas. ¿La metacognición es un proceso interdisciplinar o transdisciplinar? Podríamos decir que la metacognición es la nueva didáctica que debería ser aprendida por los educadores en tiempos de incertidumbre como el nuevo Kairos. Bueno, son algunas cuestiones, me parece. A ver, obviamente, ¿qué son los procesos metacognitivos? Los procesos metacognitivos son procesos psicológicos que cada uno lo construye en función de su relación con el conocimiento. Los procesos metacognitivos necesitan un contenido, porque si no, no podemos... Vamos por partes. ¿Qué son los procesos metacognitivos? Por definición, la metacognición es el conocimiento del conocimiento. Traducido al castellano, ¿qué sería eso? Sería conocer como conocemos. Y de la única forma que conocemos es no repitiendo, porque eso no es aprendizaje, sino que eso es memorización técnica, sino que nosotros conocemos a partir de que podemos transferir, a partir de que podemos preguntar, a partir de la duda, a partir de la crítica, a partir de la discusión, a partir de la argumentación. Esos son procesos metacognitivos. ¿Cómo se construyen los procesos metacognitivos? Los procesos metacognitivos son procesos psicológicos que se construyen a partir de la relación entre un contenido y mis procesos psicológicos superiores que se van retransformando, reconfigurando, creando a partir de esa relación. Pero por supuesto que tiene que ver con una concepción psicológica y una concepción filosófica, porque nosotros no podemos hablar de procesos metacognitivos si nosotros postulamos o adherimos a una concepción psicológica conductista vinculada al enseñar y al aprender, porque ahí no hay procesos metacognitivos, porque el conductismo lo que plantea es una respuesta mecánica y adaptativa. Ahí no hay construcción, sino que es un aprendizaje de una técnica para tener siempre una misma respuesta, hasta llegar a la respuesta deseada. Por lo tanto, sí tiene que ver con una concepción filosófica y psicológica que comulguen para decir que desde el punto de vista de la construcción de las ideas y desde el punto de vista de la relación con el conocimiento conviven y estamos hablando de lo mismo. Eso con respecto a qué son los procesos metacognitivos, y si se vincula una filosofía con una psicología, sí. Ahora, el proceso metacognitivo, dependiendo de cómo vos plantees o construyas tu relación con el conocimiento, se puede plantear desde el punto de vista disciplinar y se puede plantear desde el punto de vista inter y transdisciplinar. Eso no es privativo de lo inter y de lo trans, también uno construye procesos metacognitivos desde la disciplinariedad. Lo que vos tenés que tener en cuenta es cómo te relacionás vos con el conocimiento. Y la interdisciplina y la transdisciplina también necesita otra categoría de análisis, que es el diálogo de saberes. Que el diálogo de saberes es un proceso metacognitivo y epistémico. ¿Por qué es epistémico? Porque justamente lo que uno hace dialogar son epistemologías. Y es proceso metacognitivo porque yo puedo hacer dialogar epistemologías siempre y cuando yo entienda que estoy haciendo una construcción epistémica y que no estoy reproduciendo la sociedad. Desde el punto de vista de que yo entienda que yo no reproduzco la sociedad, no reproduzco un contenido, sino que lo apropio, lo modifico, lo transformo y lo transfiero, ya estoy haciendo un proceso metacognitivo. Y si yo estoy haciendo un proceso metacognitivo, entiendo la relación epistémica entre un sujeto y el conocimiento desde un lugar distinto. Genial. Y la tensión disciplina inter y trans está dada en que hoy, en el siglo XX, ya no es suficiente el conocimiento disciplinar. Porque el conocimiento disciplinar nos habla de la pandemia fragmentariamente y no de la pandemia como totalidad, por ejemplo. Genial. Muchísimas gracias, estimada Virginia. Para seguir dando espacio para otras preguntas, te hago la pregunta de Álvaro Buitriago. Nos dice, ¿cómo abordar la evaluación desde el punto de vista del Kairos educativo hoy en día en tiempos de pandemia? Te saluda